Desaparecido el kirchnerismo en la Argentina, con el chavismo al borde del abismo en Venezuela y el juicio político contra Rousseff, ¿cuál es el nuevo escenario en la región? Para analizarlo, ya estamos en comunicación telefónica, qué honor para este programa, con el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay, periodista y uno de los más brillantes analistas políticos de este continente. Buenos días, doctor Sanguinetti. Buenos días. Gracias por esta comunicación. No, encantado. Bueno, ¿no? ¿cuál es su mirada realmente acerca del proceso que llevó al juicio político a la presidenta Dilma Rousseff? Bueno, es un largo proceso. El impeachment es simplemente un capítulo adentro de un proceso muy fuerte de decaimiento de Brasil. Decaimiento económico, porque hace 4 o 5 años que no crece. El último año cayó 4 puntos el PBI y hoy la economía viene decreciendo al mismo ritmo. O sea que la situación económica era muy difícil. A eso se añadía una fenomenal crisis ética, moral, porque el episodio del Mensalão primero, del Lavallato después, generó un clima de enorme descrédito de la institucionalidad política, un enorme descrédito del PT y del gobierno, que quedaron en una situación imposible peor. Es en ese contexto que aparece el impeachment, que, por cierto, a todos nos envuelve de tristeza, porque que un gobierno electo termine así, no es una buena cosa, pero también es evidente que no había ya más condiciones ni políticas ni institucionales para seguir como estaba. Evidentemente la presidenta estaba totalmente superada en los diversos aspectos, el económico, el político, el institucional, y que esto caminaba hacia un cambio. ¿Este cambio se estabilizará? Bueno, eso es una gran incógnita, nadie lo puede prever hoy, porque realmente es difícil. Personalmente tiendo a creer que habrá una cierta expectativa de estabilidad, y ojalá el PT lo entienda y no se dedique simplemente a la desestabilización, asumiendo la enorme responsabilidad que tiene todo esto, porque el episodio de corrupción es el más grande de la historia de Brasil, si no el más grande de toda América Latina en su historia, ¿no? Estamos escuchando al doctor Julio María Sanguinetti. Cristina Veiga, en Brasil. Presidente, ¿usted cree que Brasil podrá recomponer su frágil situación política, institucional y económica con una figura como Temer, que está siendo investigado por el mismo esquema de corrupción que llevó a Rousseff al juicio político? No, eso es verdad. Yo hubiera preferido que el Supremo Tribunal Electoral anulara la elección, creo que era más lógico, anular tanto a Dilma como Temer, a los dos, porque los dos vienen del mismo origen o situación, no tanto Temer, porque Temer no es del PT ni estaba aparentemente en el Lavallato, de modo que es otra situación. Pero yo hubiera preferido eso, que se hubiera hecho una elección nueva. Eso era mejor, a mi juicio eso era lo mejor, pero lo que ocurrió ahora es esto, y en cualquier caso, bueno, hay que tratar de imaginarse que Temer pueda lograr estabilizar. La presencia de Meireles y de Serra expresa de algún modo una voluntad de colaborar, de figuras importantes que puedan merecer confianza, y el Brasil, todo, creo que debiera hoy poner una actitud optimista de apoyo para ir saliendo, porque lo contrario va a seguir hundiéndose en una caída que no es buena para nadie, ¿no? Doctor Julio María Sanguinetti, soy María Laura Viñolo desde Londres. Esta vez una alegría que esté con nosotros en el programa. Encantado. Nuevamente. Encantado. Yo quería preguntarle, ¿usted cree en la teoría del golpe que esgrime Dilma Rousseff? No, eso ¿Qué significaría políticamente si la Corte Suprema la declara inocente? No, eso es una expresión totalmente política, pretende asumir la condición de víctima, el victimismo, y ella está responsable como todos los otros, porque más allá de la demostración
que pueda existir en cuanto a la violación de la ley financiera, entendamos no. La señora Dilma fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras del 2003 al 2010. Fue la ministra de Energía y Minas que manejó totalmente la situación de Petrobras durante el gobierno Lula. Luego fue presidenta 4 años, fue reelecta. Entonces, la señora Dilma, ¿qué pensaba? Que todos estos empresarios que financiaban su campaña lo hacían por convicción, por amor al PT, o que todos esos diputados corruptos, que ahora se señala como corruptos y que ya lo eran entonces, que esos diputados corruptos votaban por convicción, por principio, o porque estaban sobornados y comprados por toda esa situación. Es decir, que Dilma es parte de todo ese tema, más allá del debate puntual sobre su violación a las normas de estabilidad financiera, que tampoco es verdad que se diga, bueno, esto ocurrió en todos los gobiernos. Bueno, no sé si ocurrió sí o no, pero en todo caso no era una rendición a cuenta anual ordinaria, era la de la elección, en la cual se tergiversaron los números para ganar la elección, una elección que se ganó por muy poquito, y en la cual evidentemente la colaboración política electoral del PMDB, o sea de Temer y sus asociados, fue decisiva, ¿no? De modo que acá hay una responsabilidad política enorme de la cual Dilma no tiene menos responsabilidad que el resto. Ahora, en cuanto al procedimiento en sí, es un procedimiento muy lento y muy garantista. En el caso de Lugo, que a mi juicio también fue un error considerarlo un golpe de Estado, porque no lo era, porque formalmente se cubrió todo, acá ni siquiera hay la nota de la premura, se está actuando con parsimonia, cumpliendo todas las etapas y con una actuación que no es solo del Parlamento, sino que es también de la justicia que paso a paso viene controlando. De modo que el procedimiento es garantista y en consecuencia hablar de un golpe de Estado es simplemente una actitud retórica para defenderse, pero no es más que eso. Sí, doctor Sanguinetti, ¿y usted qué opina del rol de Lula, de esta rantrea a la política en el medio de la crisis? Bueno, yo creo que él salió a defenderse, a salvar su cabeza, ¿no? Porque en definitiva, al caer toda esa estructura de la cual era el líder, bueno, él salió a defender su propia posición personal, que estaba y está muy comprometida, ¿no? Desgraciadamente, estos son episodios tristes, uno dice todas estas cosas sin ninguna alegría, pero el hecho está en que el PT, que fue, digamos, una esperanza para mucha gente en Brasil, en su primer periodo fue un gobierno, yo diría, auspicioso, Lula era el gran niño mimado porque la izquierda lo veía como el primer obrero que llegaba al gobierno, el centro y la derecha como el primer sindicalista que hacía una política económica equilibrada, en fin. Pero luego vino esa voluntad, esa decisión patológica de permanecer para siempre y que ya instaló desde el segundo gobierno Lula todo este esquema de corrupción fantástico que ahora se desnuda. Entonces, sin duda, él es el responsable primero, sobre todo en el orden político y moral, porque entendámonos, más allá del juicio político y de los debates jurídicos que siempre se montan para discutir detalles, acá lo que hay es un fenomenal episodio de corrupción moral liderado por el gobierno del PT. Bueno, ¿y a usted le parece que el jefe de esta corrupción fue Lula? Él es la cabeza. El ministro Dirceu era su